que que podemos pasar juntos y disfrutar de la comunión cristiana y también el amor fraternal que tenemos el uno por el otro. Y eso es algo que es muy bello, muy... sí. Voy a comenzar con una petición de oración, queridos hermanos, eh, porque la familia de Dios tiene que compartir. Y aunque ustedes están lejos de este ambiente acá, pueden orar por... cuando Elizabeth y yo vinimos a Canadá, eh, como un año, 2 años después, como 2 años después, mejor dicho, ella tenía una amiga que trabajaba en ese momento en Albania, una albanesa, que trabajaba en la embajada americana por un tiempo. Y como empleada de la embajada. Y ella estaba a cargo de las elecciones y de supervisar y ese tipo de cosas a nivel para la embajada americana. En esos tiempos había un poco de corrupción en las elecciones, entonces ella fue como personal de la embajada, pero como albanesa, fue amenazada por algunas personas en en la embajada. Y lo que pasó es que ella tenía cartas para indicar que su vida estaba bajo un poco de peligro y entonces ella viajó a los Estados Unidos primeramente y después llegó a la frontera con Canadá. Y ella había hablado con mi esposa y ella iba a reclamar un estatus para inmigrar a Canadá. Entonces ella llegó a la frontera con Canadá, nosotros la fuimos a buscar, bueno, la fuimos a buscar al aeropuerto que está en la ciudad grande, que queda como 2 horas de aquí, que se llama Seattle, en el estado de Washington. Y la fuimos a buscar y la trajimos. Ella se llama Mirela. Y Mirela en esos tiempos fueron muy amigas, especialmente amigas de colegio y después de universidad. Mirela llegó y el gobierno tiene su manera de hacer las cosas, la dejaron pasar. Ella estaba a cargo nuestro por un año, 2 años por ahí, y después ella pudo hacer sus trámites para inmigrar a Canadá. Llegó como refugiada. Ella empezó a trabajar, a hacer su vida, venía a las reuniones, que se vivía con nosotros, nos ayudaba bastante. Teníamos nuestro hijo mayor recién nacido y ella también era conocida por mis padres. Mis padres le tenían mucho cariño, mis hermanas también, y ella formó parte como de nuestra familia por mucho tiempo. Llegó a nuestro hogar y fue como parte de la familia y como son buenas amigas, era buena compañía para mi esposa también y ayuda. Después de un tiempo, ella se estableció, tomó unos cursos de una clase de seguros y empezó a venir a reuniones con nosotros muy a menudo y ahí se conoció con un joven. Bueno, antes de eso ella se había mudado de nuestro hogar y vivía en un sector de Vancouver, otro sector de Vancouver. Pero de ahí ella empezó a ir a una asamblea cerca de la casa de ella. Y ahí ella se convirtió al Señor se- en ese lugar. Y a través de muchas conversaciones, ella, gracias a Dios, se convirtió al Señor. Nosotros teníamos, una vez al mes en nuestra asamblea, teníamos una cena que invitábamos personas y después se predicaba el Evangelio. Entonces era un domingo por la tarde. Y ella vino y había un joven que había llegado con su mamá, eran creyentes de Sudáfrica. Y ahí se conoció con él y lo que resultó era que ellos se enamoraron y se casaron.
Eh, y vivieron por varios años en otro sector de Vancouver, iban a otra iglesia y de ahí ellos tuvieron un hijo. Él se llama Aiden. Y ahora a cortarla, un poco, a achicar la historia, ella ha viajado mucho y últimamente su hijo ya ha crecido, salió de la escuela secundaria, iba a ir a la universidad, pero no fue. Desafortunadamente, como se metió un poco con una niña y, y ahí se desvió de sus planes. Y nuestra amiga con su esposo viajaban mucho y en este momento viven en el país de Portugal. El esposo, ellos son canadienses ahora, pero él tenía que trabajar en Europa, entonces eligieron vivir en Portugal y ahí tenían un contrato por 2 o 3 años. Este contrato ya termina ahora en julio, me parece. Mientras tanto, lo que pasó es que parece que la niña con que este joven estaba y ya se aburrió con, con la relación y él se fue a vivir en la casa de sus padres, que también los abuelos, que son de Albania, también viven. Y este joven parece que ya hace tiempo, y nosotros no sabíamos, que tenía muchos desafíos, muchos problemas. Y lo que ha pasado últimamente es que está viviendo en otro sector de Vancouver con sus abuelos en la casa de la mamá, el papá, y la mamá ha vuelto ahora por un tiempo. Pero em, este joven desafortunadamente eh, tiene un ciclo de vida que es horrible. Parece que es adicto al alcohol. Tiene una adicción muy fuerte. Y entonces lo que él hace es que él se levanta como ya no está trabajando. eh, y en en la parte de la ciudad donde vive está el metro ahí. Y ahí cerca del metro hay un lugar a donde se quedan muchos jóvenes que son, y todos tienen algún problema, salud mental, todo eso. Y también, entonces se juntan ahí y algunos son drogadictos, otros toman, otros se quedan ahí por su comunidad. Y este joven toma mucho con un grupo de jóvenes. No sé si está tomando droga, pero él tiene 21 años de edad y el ciclo de cada día, él se levanta como el mediodía a 1 de la tarde, a veces come algo, a veces no, sale de la casa y se queda por unas 14 horas allá en las calles. Y, y entonces nosotros no sabíamos junto con mi esposa. Yo preguntaba por este joven, yo lo llamaba por teléfono, preguntaba por él, porque nosotros queríamos invitarlo durante la Navidad para que viniera a visitarnos. Los niños crecieron con él. Él es más chico que mis hijos, pero 21 años de edad, ya un joven. Y el lunes pasado me llamó esta hermana y amiga cercana de Elizabeth y me dijo, David, si me podrías venir a vernos. Aiden está en casa, que era un poco extraño porque eran como las 9 de la noche y él generalmente no viene a esa hora, pero esta vez vino. Entonces yo llegué a la casa y era muy evidente que estaba borracho, había tomado mucho y no sé qué más. Me quedé ahí por unas horas conversando con él, le compartí un poco el Evangelio y estuve hablando con él por un largo rato. Y fue algo bastante impactante en mi vida, se lo digo sinceramente, hermano, porque em, yo pienso que aquí un niño que es el hijo único, esta familia ha viajado mucho.
han sido exitosos en sus carreras. eh, la mamá se ha jubilado de su trabajo. Todas las cosas que son parte de la vida y ella han tenido una vida muy buena. Viajaban mucho. Este joven ha visitado 24 países. Tenía oportunidad para ir a una buena universidad, pero lo ha desechado, lo ha botado y se queda en la calle. Y me dio tanta pena, porque nosotros lo conocimos de este niño. Bueno, yo obviamente yo no soy profesional para dar consejo así profesional, entonces no tengo esa designación académica. Puedo dar consejo, pero no tengo esa designación. Entonces, yo se lo dije, mira, tienes que entender que yo eh, tengo un cariño para ti. He dado consejo a personas, pero no tengo esa designación, pero de las cosas que yo puedo compartir contigo, puedo compartirlo con mucho amor y mucho cariño. Y entonces estuvimos hablando acerca de su relación con el Señor, porque en un momento había profesado ser salvo. Y tiene entonces nosotros conversamos. No sé si es salvo o no. No lo tengo claro. Él dice cuando yo describí que es un creyente, una persona que se arrepiente de sus pecados y recibe la salvación y cree en Cristo que murió por sus pecados. Y de ahí él dijo, bueno, si así se define, entonces yo diría que sí. Como digo, yo no puedo, no hay ningún fruto en este momento, pero él tiene una sensibilidad hacia las cosas del Señor. Y al final de la noche me acerqué, me senté en el sillón donde él estaba y lo abracé. El papá de él no ha sido un buen papá en el sentido de acercamiento, de profundidad. El papá también es un hombre herido por su crianza en Sudáfrica. Entonces, con, con esta, eh, con esta vida que están pasando, es difícil. Y la pobre madre, ella se queda despierta hasta las 3 4 de la mañana, hasta que cuando él llegue de las calles. Y él se queda ahí con estas personas. Y yo tengo mi sobrino, que ustedes conocen, el Brendan, el hijo de la Katy, el Norman. Brendan trabaja en una misión cristiana que está en la misma comunidad donde él vive. Y entonces yo se lo he recomendado que vaya a visitarlo. Y ahí tienen estudios bíblicos, también les dan comida si necesitan. Todo es así, sirven a las personas que no tienen hogares, las personas que están sufriendo problemas personales, los que no tienen trabajo. Entonces mi sobrino trabaja en esa misión. Y entonces no sé si ha ido. Yo le mandé toda la información y yo le estoy diciendo a nuestra amiga que debería llevarlo a un lugar a donde él puede dejar, puede ir a un lugar a donde tiene como de rehabilitación para dejar el alcohol y también cambiar su vida. Y hay un lugar bastante bueno aquí en Vancouver que sería perfecto, pero no han tomado la sugerencia todavía. Al mismo tiempo, él también tiene que tener esa disposición, ¿no? Entonces, perdón que he tomado un poco de tiempo, pero creo que la familia de Dios, los más que están orando por el cambio en la vida de este joven, se los pido. Me impactó mucho, queridos hermanos. Yo he llorado mucho esta semana por este joven, porque lo hemos conocido, este niñito. Y verlo así flaquito, es muy dulce, muy lindo el niño, el joven, mejor dicho. Pero realmente él necesita, y yo creo que en cierto sentido tiene que topar más bajo de lo que está para llegar a esa conclusión que él tiene que cambiar su vida y entregarlo primeramente al Señor y también hacer los cambios personales que uno tiene que hacer.
Entonces yo les pido, hermanos, que oren por su nombre es Aiden, E-N, Aiden. Así es un nombre como, no sé, kelto, me parece, escocés, tipo escocés, pero Aiden, así se llama, Aiden en inglés. Entonces, por favor, oren por este joven. em, y por los padres también, los abuelos, porque ellos también están sufriendo esta etapa de la vida. Nosotros los invitamos tantas veces a la casa. Mis hijos, mis hijos varones quieren ir a visitarlo y él rechaza. Sin embargo, Andrew y Tyler, mis dos hijos, iban a ir a verlo y conversar, sacarle para comer una pizza, algo así, pero él no quiere. Entonces, por favor, hermanos, se los pido. Y, y la otra noche, el miércoles, yo estuve en el estudio bíblico, mi esposa estaba en otra reunión había llevado a una amiga para una, una reunión para mujeres, pero yo había ido al estudio bíblico de la asamblea y llegué a mi hogar y estacioné mi auto y escuché un montón de jovencitas conversando. Y ahí fui atrás, en el patio de atrás de la casa, y tenemos una fogata, donde esa fogata, eh, y ahí estaba mi hija, y mi hija tiene un estudio bíblico con un montón de jovencitas de la iglesia donde ella asiste, como 8 o 9 habían. Y en realidad me arrodillé subiendo a mi hogar, dándole gracias al Señor, porque aquí está mi hija dirigiendo un estudio bíblico para jovencitas. Y ahí el hijo de nuestra amiga, que también ha tenido todas las oportunidades, y, y él está perdido en el mundo, y en un mundo que sabemos que no tiene buenas respuestas, un mundo que no le va a dar ningún consejo bueno, es un mundo de destrucción de su cuerpo, de su mente y sobre todo de su alma. Y, y quiero decir a los jóvenes que están aquí, den gracias al Señor por sus padres, que les traen a las reuniones, les dan todo lo que le están dando, porque en realidad esto, esto es algo que, que es precioso. Yo no estoy seguro, pero creo que parte de las razones porque este joven está en estas situaciones que ellos dejaron de asistir a las reuniones de las cosas del Señor. Entonces estuvieron expuestos, él fue expuesto a otras cosas. No estoy diciendo que era la única razón, pero yo creo que era parte de la razón. Y hermanos, demos gracias al Señor que nuestros hijos no están a lo mejor en esa situación, pero me junto con ustedes orando por sus hijos, algunos que están fuera de las cosas del Señor o alejados, pero por lo menos tienen su salud y están y son jóvenes que están contribuyendo como ciudadanos al país de Chile. Pero igual eh, está, somos una familia, queridos hermanos, y quiero que ustedes también oren por este joven especialmente. Bueno, muchas gracias por escuchar esa parte. La semana pasada yo estuve hablándoles acerca de una clase en la escuela dominical que estaba enseñando y me gustó tanto el tema que quería compartirlo con ustedes y era acerca de la gracia común y también la gracia salvadora que Dios extiende al ser humano. Y vemos cómo creemos que estuvimos hablando un poco y quiero repasar un poquito que
estuvimos viendo acerca del ámbito físico, ¿verdad? Y también el ámbito físico que refleja la verdadera gracia de Dios que Él entrega al mundo, que da al mundo, que el ser humano puede salir y respirar el oxígeno que Dios da a este mundo por medio de las plantas, las flores, el ámbito en que nosotros vivimos. Siempre se ve la mano de Dios en la perfección de su creación. Y también estuvimos viendo, creo que, el ámbito intelectual, que sabemos que Satanás es un mentiroso. Y estuvimos mirando a Juan 8:44 cuando dice, no, no, no tenemos que mirarlo, pero dice que es mentiroso y padre de la mentira y no hay verdad en él, porque está completamente entregado al mal y a las falsedades que acompañan al mal, que es radical ese mal. Pero nosotros, los seres humanos de este mundo actual, eh, incluyendo a los incrédulos, no están totalmente entregados a la mentira o la irracionalidad y la ignorancia tampoco. Todas las personas pueden comprender la verdad de hecho, pero algunas personas poseen gran inteligencia y comprensión. Estuve hablando, creo que la semana pasada, de este hombre Elon Musk, con no sé si se ven mucho en Chile los automóviles Tesla. ¿Se ve algo de eso? Entonces, los Tesla se ven más. Aquí, cada segundo auto en estos días son autos eléctricos, autos Tesla. Y él ha ganado un montón de plata. Un hombre inteligente, mandando cohetes al espacio, todo lo que hace. Pero vemos que si uno no tiene a Cristo, no tiene nada. Entonces, vemos como eh, en esto nosotros podemos ver que y también el apóstol Juan dice que se refiere al Señor Jesús en Juan 1:9 como la luz verdadera eh, que alumbra a todo hombre, pues en su rol de creador y sustentador del universo, el Hijo de Dios permite que la iluminación y el entendimiento lleguen a todas las personas del mundo. Ahora, esto tenemos que distinguir entre que el rol del Señor Jesucristo, todo es todo esto, pero también, aparte, tiene su rol de redentor, en el sentido para salvar. Pero en la gracia común, como nosotros predicamos el Evangelio y compartimos el Evangelio, nos damos cuenta que en la gracia común, Él da inteligencia, da oportunidad a cada hombre y mujer para desarrollarse en una forma intelectual, en una forma de esa manera. La gracia común en este ámbito intelectual, se ve que en las personas, que todos tienen un conocimiento de Dios, porque dice en Romanos 1:21. ¿Y por qué no miramos a ese versículo? Romanos 1:21, por favor. Yo lo voy a leer aquí. Eh, Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No sé, creo que con los años uno va madurando en las cosas del Señor gracias al Señor y solamente por la gracia del Señor. Nosotros no maduramos o no aumentamos o crecemos en nuestra inteligencia sin la gracia de Dios, ¿verdad?
eh, en este mundo uno, uno ve gente que es muy inteligente y han logrado grandes cosas, han inventado, han creado, han edificado compañías, edificios, han desarrollado una compañía que increíblemente, pero eh, yo veo varios de estos hombres en el mundo que en la forma intelectual son muy, y en la parte de finanzas, todo eso le ha ido súper bien. Pero hay un caballero en el mundo que él, él tiene varias compañías, pero especialmente en la parte de la prensa y televisión. Se llama Rupert Murdoch. Es un australiano originalmente, pero se hizo ciudadano de Estados Unidos. Súper inteligente, un hombre ya de 80 y tantos años de edad. Y ahora se ha casado como por la quinta vez, algo así. Y yo pienso, esto describe a una persona como esta. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Veo cómo viven esta vida y viven para su gratificación y para su engrandecimiento, pero en realidad se han hecho necios. Yo creo que en el cielo o en la eternidad van a haber muchas sorpresas, van a haber muchas sorpresas. Personas que se creyeron algo en la eternidad van a ser desconocidos por Dios y en la eternidad, totalmente. Van a sufrir una eternidad en el infierno. Entonces nosotros, como creyentes, tenemos esta oportunidad de predicar y comunicar el Evangelio a mucha gente y usar todo lo que Dios nos ha dado. Y yo creo que esta base de, como dije la semana pasada, creo que haciendo y intentando de hacer entender a las personas que Dios les ha brindado un regalo muy grande en el mundo, en su mente, en su cuerpo, en todas las cosas que Él da, y el hombre lo rechaza. Eh, Sabemos que aquí en Romanos 1 hay muchas otras cosas más, pero vamos a seguir eh, y diciendo esto, que, bueno, esto significa que existe un sentido de la existencia de Dios y a menudo que un anhelo de conocer lo que Él permite que permanezca en el corazón de las personas, aunque a menudo resulte en diversas religiones artificiales. Por lo tanto, eh, incluso al hablar con personas que aferraban a las religiosas falsas, Pablo, él tenía la oportunidad de encontrar un punto de contacto respecto al conocimiento de la existencia de Dios, como lo hizo al hablar con los filósofos que estaban en Atenas, ¿se acuerdan? Varones atenienses. Miremos Hechos 17, 22 y 23. Creo que lo vimos la semana pasada, pero es bueno repasarlo un poco. Entonces Pablo, puesto en pie del medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Qué hizo? Era muy sabio Pablo. Usó algo que era algo que se veía, algo que ellos pasaban, a lo mejor pasaban y a veces a lo mejor había un niño chico que decía: papá, ¿qué significa esto? Y ahí se explicaba, bueno, es que posiblemente por si las moscas, como se dice en buen chileno, hay
hay un Dios por ahí que nosotros no hemos reconocido, no entendemos quién es. A ese. Porque es posible que nos hemos equivocado. Y entonces el apóstol Pablo se aprovechó y se aprovechó de la situación. Entonces, en el mundo intelectual siempre hay algo que están buscando. Este joven del que yo les hablaba, él tiene un vacío en su ser. Es muy evidente y lo está tratando de llenar antes de la polola. Y ella se aburrió con la vida que él llevaba. Ahora él encontró su comunidad de jóvenes, los jóvenes perdidos ahí, los niños perdidos. Se habla así en Peter Pan. Entonces, de los niños perdidos. Estos niños son perdidos. Y esto es, no, y desafortunadamente es un problema en como dos o tres partes de la ciudad de Vancouver, donde se reúnen las personas y se apoyan el uno al otro porque tienen el mismo tipo de vida. No hay rumbo, no hay dirección, no hay visión, no hay nada que les aferra a este mundo. Este joven hasta dijo, la única cosa que, porque yo no me he tomado la vida, dijo, es porque tengo el temor de Dios. Entonces yo le dije a este joven, Aiden, le dije, oye, Aiden, ¿sabes qué? La Biblia dice que es cuando uno tiene temor de Dios, ahí es donde comienza la sabiduría y el conocimiento de Dios. En ese instante, queridos hermanos, nosotros tenemos un mensaje urgente en la salvación que se puede comunicar a través de tantas maneras. Y yo sé que ustedes lo hacen con sus familiares, con sus amigos, ahí con todas las personas con quien se topan. Pero tal cual como este joven, entra por aquí y sale por allá. Ahora, la gracia común de Dios es en el ámbito intelectual también resulta en la capacidad de comprender la verdad y distinguirla del error. Y también vemos y de experimentar un crecimiento en el conocimiento que puede utilizarse en la investigación del universo y en la tarea de sojuzgar la Tierra. Ahora, esto significa que toda la ciencia y toda la tecnología desarrolladas por los cristianos son resultados de la gracia común, los que permiten realizar descubrimientos e inventos increíbles, desarrollar los recursos de la tierra en, en numerosos bienes materiales, también producir y distribuir dichos recursos, pero también y ser hábiles en un trabajo productivo. Eh, lo que, bueno, en un sentido práctico, esto significa que cada vez que yo creo que lo mencioné, un supermercado, un automóvil, entrando a la casa, cualquiera de esas cosas que uno hace cuando uno entra a esos lugares, vemos como nosotros vemos la abundante gracia común de Dios, pero también es derramada abundantemente sobre toda la humanidad. Ahora también hablamos un poco del ámbito moral y el ámbito intelectual, entonces el ámbito físico, intelectual y moral. Y Dios por su gracia común también impide que las personas sean tan malvadas como podrían ser. Ahora, una vez más, el ámbito de los demonios, demoníaco, demoníaco, totalmente dedicado al mal y también la destrucción ofrece un claro contraste con la sociedad humana. Sabemos esto porque hay mucha gente que inconversa, si tú le hablas del holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, inconverso o una persona convertida, nosotros vamos a tener una reacción en contra de esto, ¿verdad? De las cosas que son horroríficas. Estamos en contra de esta guerra en Ucrania con Rusia. Estamos en contra de lo que hizo Hamas con los judíos.
mataron. Y también vemos como hay mucha gente inocente en Gaza, en Palestina también, que ha muerto. Hay mucha gente que ha fallecido ahí por esta guerra entre estos dos grupos. Entonces, eh, creo que esto agrega un estrés muy grande a la humanidad. Yo creo que les quiero sugerir, hermanos, que hay un estrés muy grande en la gente, y a veces creo que la gente deja de leer o mirar las noticias, porque hay suficiente en las vidas personales nuestras, en nuestras familias, en el trabajo, en Chile mismo. ¿Quién quiere saber de lo que está pasando y las maldades que se están ocurriendo en otras partes del mundo? Están pasando en nuestras localidades. Pero Dios en su gracia, Él ha demostrado que el hombre, porque el hombre es hecho en la imagen de Dios, entonces tiene un conocimiento de lo que es bueno, lo que es malo. ¿Por qué? ¿Por qué los portonazos ocurren cuando ya está oscuro? Generalmente no hace durante el día, ¿verdad? Generalmente los robos se hacen durante cuando hay oscuridad, bajo la sombra, por decirlo así. Las cosas feas, las cosas malas, todo lo que es de este mundo, se hacen en tiempos cuando hay poca gente o hay oscuridad. ¿Qué se hace durante el día? Se trabaja. ¿Quién nos dio trabajo a hacer? Dios. Pero en la oscuridad es todas las entretenciones. No estoy en contra de entretención, si una persona quiere salir, quiere hacer algo, pero sabemos que en muchos lugares, los bares, las discotecas, todos estos lugares que, que es un ámbito que realmente no tiene nada que dar en las cosas de Dios. No es un lugar a donde se encuentra el bueno o los que hacen bien. Muchas veces la gente que hace mal. Ahora nosotros, gracias a Dios, que podemos decir en el ámbito moral, eh, eh, el ámbito, como dije, demoníaco totalmente dedicado al mal y la destrucción, es un contraste con la sociedad humana, donde el mal está claramente restringido. Ahora, si una persona persiste con dureza y reiteradamente en el pecado, a lo largo del tiempo, Dios eventualmente entregará a un pecado cada vez mayor. Pero en el caso de la mayoría de los seres humanos, y eso se ve en Romanos aquí, el 1:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que están, que en él, que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres y como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas y todas las cosas. Entonces, eso se entiende. Dios eventualmente les entregará un pecado cada vez mayor. Pero en caso la mayoría de los seres humanos no caen en las profundidades a los que de otro modo los llevaría a su pecado, porque Dios interviene muchas veces y restringe su conducta, la gracia común de Dios. Ahora, el ámbito creativo. No sé si toqué este punto la semana pasada, pero en el ámbito creativo, Dios ha permitido un desarrollo significativo de la habilidad en las áreas artísticas, musicales, así como en otras esferas donde la creatividad y la habilidad pueden expresarse, como el atletismo, la cocina, la escritura. Entonces, a nosotros apreciamos toda esa parte creativa. Eh, no sé si ustedes lo hacen, pero no sé por qué esto me pasa, hermanos, pero a lo mejor habla de mí. Aquí esos videos cortitos, ¿verdad? Que salen y uno se queda mirando los videos cortitos que hay. Y siempre sale un gran asado,
¿Y cómo se hace este asado? Y todos los ingredientes para el asado. Y yo ahí me quedo mirando y me da hambre y quiero comprarme un pedazo de carne así. Voy a intentar esta receta. Y yo me quedo, oye, qué rico esto. ¿Por qué? Bueno, es que así somos nosotros, somos atraídos a eso. Pero vemos las personas que tienen una manera de ser creativos en la cocina, o el arte, la música clásica, hasta la música, hay mucha música muy bella, hay canciones románticas, lo que sea. Entonces y a veces las palabras son muy lindas o muy bonitas, pero todo se ve y también como en el ámbito físico e intelectual las bendiciones de la gracia común a veces se derraman sobre los que no son creyentes, incluso la mayoría o la mayor abundancia que sobre los creyentes. Sin embargo, en todos los casos, el resultado es de la gracia de Dios. Em, entonces, en la parte creativa vemos mucho. Entonces, se aprecia mucho lo que se crea, pero use eso. Cuando usted escucha a una persona tocando la guitarra y cantando una canción, dígale a esa persona, oye, que cantas bien, qué bonito. Si uno ve un joven en la plaza, por decirlo así, y él está con una guitarra y está cantando una canción, acércase a ese joven, dígalo y dígale, oye, que me gusta cómo cantas, tu talento. Entonces de ahí, ¿tú sabes que Dios te ha dado eso? Ahí puede abrir la conversación y decirle, la gracia común de Dios llega al hombre en la forma creativa, pero lo estás usando para darle las gracias, para alabarlo, para, para realmente eh, am, divulgar al mundo que Dios te ha bendecido con este talento creativo. Es bonito cuando un hermano, una hermana que canta bien, que tiene un talento, y yo creo que nosotros vemos estos himnos o un coro o lo que sea, una persona que toca un instrumento y vemos la gracia de Dios en la vida de esa persona, pero ellos están usando eso para también compartir el Evangelio. Ahora, en el ámbito social, la gracia de Dios también se evidencia en la existencia de diversas organizaciones, estructuras en la sociedad humana. Esto también se observa primero en la familia humana y se ve en Adán y Eva. Ellos permanecieron como marido y mujer después de la caída. En Génesis 5, versículo 4, también vemos como ellos fueron llamados hombre y mujer, era su esposa. Los hijos de Adán se casaron y formaron familias. Entonces, la familia humana sigue hasta el día de hoy, no solo como una institución para los creyentes, sino para todas las personas. El gobierno humano también es resultado de la gracia común. Los gobiernos tenemos que también, el gobierno fue instituido en principio por Dios después del diluvio. Veamos Génesis 9, versículo 6, por favor. 9 y 6. Creo que lo tocamos, pero hay que tocarlo otra vez aquí. La persona que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, lo que dijo Dios, que hay que castigar a la persona que comete el homicidio, que mata a otra persona, porque el ser humano es hecho en la imagen de Dios. Entonces nosotros sabemos que hay muchas leyes, ahora las cortes, todo eso, y no voy a hablar
de la pena de muerte, algo así, porque no es parte de esta conversación. Pero esto se ve muy claramente. Entonces no hay autoridad sino parte de Dios y los que hay han sido instituidas. Entonces es evidente que un gobierno es un don de Dios para la humanidad en general, porque Pablo dice que el gobernante es servidor de Dios para vuestro bien y que es servidor de Dios, vengador que ejecuta la ira de Dios sobre el cual el que obra mal. Y eso se encuentra en Romanos 13:14. Ahora, uno de los principales medios que Dios utiliza para contener el mal en el mundo es el gobierno humano, las leyes humanas, las fuerzas policiales y los sistemas judiciales. Y entonces esto se ve claramente en esa parte social. Ahora, em, eh, también en el ambiente o el ámbito religioso, hasta en el ámbito religioso. em, Nosotros debemos amar a aquellos que son nuestros enemigos. Y nosotros vimos eso la semana pasada, como en el mundo religioso también la gente escucha acerca de la gracia, la misericordia de Dios. Y sin embargo, hasta en estos días con la elección del Papa, sabemos hay, hay muchas cosas que estaban alrededor de eso, pero espero que durante algún momento, cuando se habló alguna verdad, cuando se abrió la Biblia y se leyó algo, que algo hubiera llegado a alguna persona que está escuchando, en italiano o español, lo que sea, y que cualquiera persona pueda ver, y aunque es un mundo muy religioso y que puede despistar a cualquiera, tenemos esa oportunidad de comunicar el Evangelio. Ahora, em, perdón, aquí ya. Con esto vamos allá. Pero la gracia común, como dije antes, no salva a las personas. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la gracia común que Dios entrega a nosotros nos salva y eh, debemos reconocer. Ahora, ¿cuáles son las razones eh, por lo que Dios hace esto? Es para demostrar su misericordia, para demostrar que Él realmente desea que cada uno venga a conocerlo. En segunda Pedro 3:9 a 10, si se podría verlo o una vez más. Creo que lo leímos un poco la semana pasada, no estoy seguro, pero el corazón de Dios es este. Y sí, segunda Pedro 3:9 a 10. Segunda Pedro 3:9 a 10. El Señor no retarda en su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual en los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Yo veo al versículo 9 con un aprecio. Dios es paciente, pero el día del Señor vendrá. ¿Qué es ese día? Yo sé, queridos hermanos, que ustedes y yo también tengo seres queridos, amigos, parientes, que son
están fuera de la familia de Dios. Y nosotros queremos que ellos vengan a conocer al Señor. Muchos de ellos han escuchado esta palabra, ¿no? Y todavía no han decidido seguir al Señor Jesucristo. Pero el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y creo que para todos nosotros, incluyendo el creyente, tenemos que ayudar a nuestros hermanos y hermanas, ayudar a los jóvenes que conocemos, ayudando a las congregaciones donde estamos presentes y, y comunicar el hecho que Dios vendrá, el Señor vendrá para buscar su iglesia y el cual pasarán con grande estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Nosotros no sabemos cómo vendrá el Señor, cómo exactamente va a ocurrir, pero va a pasar. Y esto da urgencia. Dios es paciente. Su día de gracia se ha extendido, pero tenemos un día venidero en que viene y volverá el Señor. Espero que cada uno de nosotros seamos parte de aquellos que realmente queremos predicar el Evangelio. ¿Y para qué se usa este ejemplo de la gracia común? Para demostrar la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Para demostrar que Dios es justo también. Cuando Dios invita repentinamente a pecadores para conocerle y cuando rechazan esa invitación, la justicia de Dios se ve muy claramente en el hecho que Él los condena. Entonces, los que persisten, los que constantemente rechazan, lo que están haciendo es que están aumentando la ira de Dios que vendrá sobre ellos en un día venidero. Pero finalmente, ¿por qué? Debemos, para demostrar la gracia de Dios, entender, finalmente tenemos que entender que la gloria de Dios se ve a través de las actividades humanas, en que todas las áreas de la gracia común opera. Entonces se desarrolla y se ejerce el dominio sobre la tierra. El hombre, la mujer, demuestra y refleja la sabiduría del Creador. Hasta reflejan cualidades que son parte y moralidad que son parte de lo que Dios ha entregado a este mundo, pero no conocen a Él. Nosotros tenemos la oportunidad de ayudarles a entender todo esto viene de Dios. Espero que nosotros veamos que el, esto debe motivarnos a hacer por lo menos dos cosas. Uno, que aumentemos en nuestra gratitud porque Dios ha extendido gracia al ser humano. Y también vivir en una manera que realmente refleja la gracia de Dios y con urgencia compartir el Evangelio. Ese es nuestro deber, nuestra responsabilidad. Espero que estas 2 semanas, yo sé que repasé varias cosas porque no me había acordado 100% todo en dónde se había quedado, entonces les pido perdón si repetí algunas cosas, pero se lo agradezco, hermano, que ustedes me han extendido una gracia también en esas cosas, se lo agradezco. Que Dios bendiga su palabra, que nosotros seamos comunicadores de la gracia de Dios en todo momento, en todo aspecto, y dar gracias por lo que Dios nos ha dado. Yo les miro a ustedes, a algunos hermanos, por ejemplo, algunos de ustedes saben cómo trabajar en construcción o en la electricidad.
y cocinar o cualquier cosa que hacen, trabajar ahí. Si yo fuera allá a las viñas, ustedes me podrían decir, esto, sí, vamos a tener una buena cosecha porque se ve esto o se ha hecho esto. Y yo me quedo ahí. ¿Cómo lo sabe, hermano? Es como una vez había mi papá estaba en las planicies de Canadá, yo creo que les contó esto, y estaban en las planicies de Canadá, hay mucho trigo. Había un hermano que vino aquí, le dice, venga, venga aquí. Y sacó y con el trigo, le hace así a la plantita, o al trigo, va a ser una buena cosecha, dijo. Mi papá le dijo, ¿cómo sabe usted eso? Es que sabe, tiene esa... Dios da eso al inconverso y el creyente. Todos tenemos algo que dar y podemos demostrarlo eso y decir, esto viene de Dios. Usémoslo para predicar el Evangelio, porque en un día venidero vendrá el Señor y vendrá como un ladrón en la noche. Y nosotros sabemos que Dios tiene paciencia, pero un día venidero vendrá. Comuniquemos al inconverso la gracia común, que son privilegiados como seres humanos, pero que un día tendrán que dar cuenta. Que Dios bendiga estos pensamientos, su palabra, y que sea glorificado a través de nuestras vidas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que dio su vida. Te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano, por todo lo que tú significas para cada uno de nosotros. Deseamos entender más de tu misericordia, de tu gracia. Ayúdanos a usar las cosas que son naturales, que son visibles a través de la gracia común, en el ámbito físico, el ámbito creativo, el ámbito moral, el ámbito de la sociedad, el ámbito religioso, que podemos indicar al inconverso, esto te ha dado Dios para que tú entiendas que Dios te ama y dio su Hijo. Padre, es un privilegio ser tus hijos. Ayúdanos a disfrutar esta relación contigo y compartirlo con los inconversos. Gracias, Padre, por tu gran misericordia. Y te damos gracias una vez más por tu Hijo amado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.